9 de septiembre de 2020, fue el juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Pacaramayo. La plataforma Google Meet lleva a cabo la audiencia de prisión solicitada por el Ministerio Público contra Richard Gilmar Florian Blas, delito de la violación sexual en agravio de la menor de iniciales YYFS. Expediente designado con el número 284-2020. A efectos de juicio, quiero certificar partes intervinientes. Señor fiscal. Señor juez, buenas tardes. Colega abogado, buenas tardes. Escrito abogado Agustín Risco Baquedano, fiscal adjunto de Pacasmayo, con domicilio procesal en transversal Ancash, sin número, San Pedro de Oco. La defensa técnica del imputado. Señor magistrado, muy buenas tardes para usted, señor representante del Ministerio Público, a todos los intervinientes en esta plataforma virtual. Erwin Rafael Capuñay Carlos, integrante del estudio González y Capuñay Abogados, con registro de Colegio de Abogados de la Libertad 1091, domicilio procesal en calle 2 de Mayo 799, correo electrónico erwincapunaycarlos@gmail.com, teléfono de contactos 958 60 45 49. En esta audiencia asumo la defensa del procesado Richard Florian Blas. Señor magistrado, es preciso señalarles que en el estadio correspondiente la defensa va a plantear una cuestión previa, dejándolo a su criterio. Gracias. Imputados, sus nombres completos. La de Pinky, por favor, el micro. Acércate. Sus nombres completos. Nombre completo. Richard Gilmar Florian Blas. Número de su DNI. 43 90 47 58. Su lugar y fecha de nacimiento. Nací en Guadalupe, soy el 30 de abril del 82. ¿Cuántos años tiene? 38. Su grado de instrucción. Cuarto primario. Su ocupación. Obrero. De campo, de construcción civil. Campo, en todo me meto. Construcción, en todo. Ahora. Un espacio. ¿Su domicilio dónde queda? En la Barrobal, en San Pedro de Oco. ¿Número tiene algo o no? Es invasión. Es invasión. ¿Tu estado civil? ¿Tu estado civil soltero, casado, conviviente? Bien. Conviviente. Conviviente. ¿Cuántos hijos tienes? 4. ¿Tus padres cómo se llaman? Andrés Avelino Florian León. Mi mamá se llama Elvia Honorata Blas Dávalos. ¿Tienes antecedentes penales? No, ¿Tatuajes? no tengo. ¿Señas particulares? Golpe, heridas de operación. No tengo. Okay. No tengo. ¿Sobrenombre te conocen por algún apelativo o por tu nombre no matan a la gente? Florian. ¿Por tu apellido? Dando las partes, declaramos instalada la presente. Señor magistrado, la defensa, como mencioné con el estadio anterior, vamos a solicitar una previa. Tiene uso la palabra, doctor. Bien, señor magistrado, la defensa va a solicitar dos cuestiones previas. La primera de ellos respecto a elementos de convicción y la segunda de ellas va a solicitar la integración de elementos de descargo. Señor magistrado, la primera cuestión previa es solicitarle a su despacho
que se excluyan elementos de convicción que se han considerado en el requerimiento de prisión preventiva. Los elementos de convicción que la defensa solicita la exclusión es el acta de grabación de video, de imágenes y CD-ROOM de la verificación fiscal. La segunda de ellas, el acta de entrevista única de cámara Gesell y el CD de audio y video de fecha 5/9 del año 2020 y el acta de transcripción de entrevista única en cámara Gesell. Comienzo a sustentar el porqué del primero de ellos, señor magistrado. Respecto al primer elemento, señor magistrado, tal y como ese elemento transgrede lo estipulado en el artículo 187. Doctor, disculpe. Vamos a correr primero traslado al señor fiscal. Su audio, doctor Risco. Sí, señor juez, el Ministerio Público solicita a su judicatura declare infundada, en este caso, la cuestión previa, que en realidad se trata de una tutela de derechos, por cuanto estaríamos, en primer lugar, señor juez, la audiencia que nos ha convocado es para ver requerimiento fiscal de prisión preventiva. En segundo lugar, señor magistrado, estamos acá, o nos está convocando vuestra judicatura, a efecto de determinar un requerimiento de prisión preventiva que Fiscalía, de acuerdo a sus facultades, ha presentado y ha ofrecido elementos de convicción, los mismos que tienen calidad de primeros recaudos. Por lo cual, señor juez, considero que si la defensa y usted estima pertinente tramitar su tutela de derechos, debe hacerlo en el cuaderno respectivo y su juzgado convocará a la audiencia que corresponda. Eso sería todo, señor juez. Resolución número 2. Que la defensa técnica del procesado está solicitando, en primer lugar, como cuestión previa, o en todo caso, su segunda cuestión previa, doctor, para ser resuelto en una sola resolución. Magistrado, solamente quisiera aclarar que no se me ha permitido ahondar sobre el segundo requisito. Quisiera, por favor, decirle por qué estamos solicitando. No, primero se tiene que ver si procede o no, doctor. No estamos argumentando. Correcto. La segunda, primero. Después ya se fundado, ya se corre traslado ya. Correcto. La segunda solicitud de cuestión previa a la defensa para que se someta a contradictorio va a presentar documentos en los cuales declaración jurada de convivencia, una declaración jurada de parte de una de las, de Yasuri Yamilek Florian Silva, declaración jurada asimismo de la madre de Yasuri Yamilek Florian Silva, quien va a acreditar, asimismo va a declarar la declaración jurada de Ana Cristina Florian Silva y de la madre de la señora Elvia Blas. Señor magistrado, porque estos elementos se consideran pertinentes, conducentes y útiles. De igual manera, vamos a correr traslado primero al señor fiscal. Correcto. Señor fiscal. Señor fiscal. Doctor Risco. Parece que se le fue el internet, doctor. Sí, siempre está congelada la imagen. Por teléfono, llámelo, por favor. Una declaración de jurado, León. Otra declaración jurada de la señora Elvia. No ha entregado el DNI de la... El toque. De la...
Sí, sí, señor juez, disculpe. Decía, señor juez, de que debe declararse infundada la tutela de derecho. Sí, sí, eso sí se ha escuchado, doctor. Eh, El segundo punto es que está ofreciendo una declaración jurada de convivencia, declaración jurada de varias personas respecto a hechos que tienen que ver con el sí, lícito. al respecto, señor juez, considero de que en el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, la defensa tiene la facultad irrestricta de ofrecer los elementos de convicción para que cuestione lo que corresponde y considere pertinente. En ese sentido, señor juez, consideramos de que eso los puede ofrecer ya en el desarrollo de la audiencia. Ese es todo, señor juez. Ya. Resolución número 2, que la defensa técnica del procesado está deduciendo cuestión previa en dos extremos. En primer lugar, se excluya el elemento de convicción consistente en un CD y una verificación fiscal. Asimismo, el CD que contiene la prueba de cámara Gesell y la acta de transcripción de la misma. Están referidas a dichos, lo cual el Ministerio Público solicita se declare infundado y asimismo la defensa está ofreciendo elementos o actos de investigación para desvirtuar, obviamente, según su teoría del caso, los hechos imputados. En cuanto a la exclusión de los elementos de convicción, conforme lo señalado el Ministerio Público, estamos en una audiencia de prisión preventiva, no es una audiencia de tutela de derechos, con el efecto de ver la exclusión de actos de investigación. Obviamente que la defensa, en el curso de su exposición, de considerar de que sea en algún medio o acto de investigación que ha sido ofrecido como elementos de convicción por el Ministerio Público, considera que no se ha cumplido con las formalidades, que sería una prueba irregular, va a haber para que el juzgado, teniendo en cuenta lo señalado por la defensa, se haga el pronunciamiento respectivo, teniendo en consideración que si bien no se puede excluir, pero puede ser tomado en cuenta por el juez al momento de resolver la controversia. En cuanto al segundo punto de la presentación de documentos, también es facultad de la parte, y esto se hacía cuando las audiencias eran en un solo ambiente, de presentar actos de investigación, declaraciones, aceptar el largo domiciliario, etcétera. Pero esto también tienen que ser valoradas por el juez al momento de expedir la resolución. Consecuencia, en primer lugar, declara el primero improcedente la cuestión previa de exclusión de elementos o actos de investigación que el Ministerio Público está sustentando su prisión preventiva sin perjuicio de que estos sean realizados conforme este dejó señalado en el curso de la argumentación de la defensa. Y en cuanto a los actos de investigación que consideren los documentos, deben ser remitidos por la vía más idónea, que sería WhatsApp, al asistente de audio para que a su vez remita tanto al señor fiscal como a suscrito para su valoración. Teniendo en cuenta que es una incidencia prevista en un acto oral de prisión preventiva, resulta inimpugnable la presente. En todo caso, el abogado defensor podrá hacer valer su derecho posteriormente. Señor fiscal.
Conforme, señor juez, y dejo presente que ya me han sido remitidos los documentales que ha presentado la defensa técnica. Ya, el abogado defensor. Nos encontramos conformes, señor magistrado. Entonces, señor fiscal, tiene el uso de la palabra respecto a su requerimiento que está realizando. Gracias. Señor juez, en esta oportunidad, Ministerio Público está formulando requerimiento de prisión preventiva en contra de Richard Gilmar Florian Blas, a quien estamos incriminando la comisión del delito de la libertad sexual, esto es violación sexual de su menor hija de iniciales IIFS de 13 años de edad. Señor juez, estando a lo que prescribe el artículo 268 del Código Procesal Penal, textualmente precisa que el fiscal, atendiendo a los primeros recaudos, puede solicitar la prisión preventiva. Y es precisamente, señor juez, que los primeros recaudos que hemos obtenido en este grave delito, donde hay una agraviada, nos dan la fortaleza suficiente a efecto de poder realizar el presente requerimiento. Por lo cual, en primer lugar, señor juez, respecto al hecho materia de imputación, señor juez, se tiene que, fruto de la relación convivencial entre el imputado Richard Gilmar Florian Blas y doña Giovanna Marilú Silva Vázquez, es que procrean a la menor de iniciales YYFS de 13 años de edad en la actualidad. Y es, señor juez, que cuando esta menor contaba con 10 años de edad, es que se fue a vivir con el hoy imputado Richard Gilmar Florian Blas, quien es su padre biológico y legal. Señor magistrado, no se captó la última intervención del fiscal. Está claro acá, no sé, doctor, casi no estamos escuchando bien. Señorita de audio, ¿había algún problema con el fiscal? Bueno, también he escuchado bien, doctor. No, de repente se le fue la señal al abogado. ¿Qué? Vuelvo a repetir, señor juez, lo último. Ya. Estaba diciendo que cuando la menor tenía 10 años de edad, se fue a vivir con su padre, el hoy imputado Richard Gilmar Florian Blas, quien reside en San Pedro de Lloc, tal como lo reconoció en esta audiencia, en el asentamiento humano o sector El Algarrobal. Estando a que esta persona, Richard Gilmar Florian Blas, tenía su compromiso, es que por un periodo de tiempo deja a la menor al cuidado de su tía paterna Jessica Florian Blas. Y luego el padre traslada a su menor hija de iniciales YYFS a San Pedro de Lloc, al sector El Algarrobal, San Pedro de Lloc, que es el lugar donde el denunciado, Florian Blas, tenía su vivienda, en el cual convive con doña Gina Ramos Aguilar. Y es, señor juez, en esa línea de tiempo que el denunciado se dedicaba a diversas actividades, entre ellos labores de agricultura, la cual desarrollaba en una chacra ubicada en el sector La Cebruna, en donde el imputado había construido un cuarto, y es que a dicho lugar se trasladaba siguiendo la ruta del Algarrobal, San Pedro de Lloc, carretera panamericana en sentido sur a norte, hasta el desvío San Pedro de Lloc. Luego se trasladaba por la carretera San Pedro-Chocofán, en donde al llegar a Chocofán, al primer desvío hacia la izquierda, luego de avanzar aproximadamente 15 kilómetros, es que se arriba a un campo de cultivo, en donde el denunciado ha levantado un cuarto de adobes, calamina y esteras. Siendo que en este campo de cultivo es que se encuentra ubicado en el sector La Cebruna, pero se accede más fácilmente por la carretera Chocofán, tal como lo he detallado.
Señor juez, cuando la menor vivía con su padre, esto es, a la edad de 10 años, fue víctima de abuso sexual reiterado intrafamiliar perpetrado por su propio padre, don Richard Gilmar Florian Blas, quien ha efectuado múltiples agresiones sexuales, esto es violación sexual, en reiteradas oportunidades, para lo cual el investigado Richard Gilmar Florian Blas trasladaba a su menor hija de iniciales YYFS desde su casa ubicada en sector Algarrobal hasta la chacra en donde tenía un cuarto, esto es hasta la chacra que se ubica en el sector La Cebruna, haciendo la ruta que ya he descrito anteriormente. Esta incriminación grave, señor juez, la menor lo ha referido en la entrevista en Cámara Gesell que el Ministerio Público ha realizado como primer recaudo a nivel de investigación preliminar. La menor refiere, entre muchas cosas, refiere cosas o frases como mi papá Richard Gilmer Florian Blas abusó de mí, o sea, es una incriminación directa. Luego precisa, me quitó mi ropa, me llevó a la chacra y la esposa lo dejaba que me lleve y abusaba de mí. De San Pedro a su chacra que queda por Pacasmayo. Todos los días. Sucedió cuando me fui a vivir con él y tenía 10 años de edad. Antes vivía con mi tía china, luego me pasó a mi abuela, me trata mal, me pega con la correa, me jalaba los pelos, pateaba, abusó de mí. No me acuerdo cómo empezó, pero fue cuando me llevó con él. Me lleva entre engaños, me quita la ropa a las malas, yo le digo que me suelte y él no quiere. Me pegaba. Me ofreció mi tablet y me dijo que tengo que dejarme. Yo le dije que no. Él se quita su ropa, atravesó su pene a mi vagina todos los días. Cuando yo he estado en el cruce, mi papá me decía, ahí estaba aprovechándose de mí y mi tía y mis primos lo vieron a él en el cuarto. Es que ellos toditos se fueron a jugar vóley y mi papá estaba aprovechando de mí porque no había nadie y vino mi tía Zuli y mi prima y lo vieron a él en mi cama aprovechándose de mí. Me quitó mi pantalón y atravesó su pene en mi vagina y yo lloraba. Mi tía Sasumi nos vio y llamó a mi abuela Elvia y lo botó. Me hacía chupar su pene con mi boca. Mi mamá estaba allá en Chepén viviendo con mi hermanita porque él me separó de mi mamá. Me jalaba los pelos, pateaba, me tiraba manazos para que yo me dejara. Y otras frases más, señor juez, que están graficadas y están grabadas, señor juez, para que su judicatura los pueda evaluar si lo estima por conveniente. Este relato incriminatorio, señor juez, el relato incriminatorio respecto a la actividad sexual de la menor ha quedado graficada, ha quedado corroborada con el certificado médico legal 1065 que se le ha practicado a la menor agraviada, en donde refiere himen con defloración antigua. E incluso, señor juez, en este documento médico legal, la menor en la data vuelve a reiterar que el autor de la actividad sexual en su contra es su propio padre, el hoy imputado, don Richard Gilmar Florian Blas. Ahora, señor juez, ¿cómo es que se llega a conocer este grave delito? Sucede, señor juez, que en fecha 30 de agosto del presente año, 2020, la madre de la menor, de iniciales YYFS, esto es doña Giovanna Marilú Silva Vázquez, es que fallece. Y al fallecer su madre, es que la agraviada decide retirarse de su casa. Esto es lo que se conoce, se fugó de su casa. Ella misma lo relata en el siguiente sentido y dice, una noche me escapé y fui allá donde venden gasolina, habían dos señores, yo les dije que llamaran a la policía para denunciarlo, retiraron al padre, y la policía no hizo nada. Mi papá llegó y me llegó a la comisaría y me llevó a San Pedro de Llop.
Esto, señor juez, este relato que hace la menor se encuentra, señor juez, corroborado por cuanto en el velorio de su madre, esto es ya el día 31 de agosto, al día siguiente de este incidente, es que la menor, buscando protección de alguien, es que le cuenta lo que le estaba sucediendo ya en el velorio a su tía Mónica Elizabeth Valareso Florián. Mónica Elizabeth Valareso Florián, señor juez, es prima hermana del imputado, quien al tener conocimiento de las cosas graves que estaban sucediendo, es que en fecha 2 de septiembre, en compañía del personal CEN de San José, es que se apersonan a la comisaría de Chepén y registran la denuncia correspondiente, lo cual ha posibilitado realizar esta diligencia. Por lo cual, señor juez, el Ministerio Público le está formulando o le está incriminando al imputado Richard Gilmar Florian Blas la comisión del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de su menor hija de iniciales YYFS de 13 años de edad. Consideramos, señor juez, que estando los primeros recaudos que hemos recabado, se cumplen los 3 requisitos que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, más los 2 requisitos que ha considerado la casación 626-2013 Moquegua. Respecto al primer requisito, señor juez, a los graves y fundados elementos de convicción. Estando a los primeros recaudos, señor juez, que hemos recabado, estamos ofreciendo en primer lugar la denuncia número 98 registrada en la comisaría de Chepén, en donde doña Mónica Elizabeth Valareso Florián es que denuncia la violación de cual era víctima su sobrina de iniciales YYFS de 13 años de edad, y denuncia de forma directa al imputado Richard Gilmar Florian Blas. De igual forma, señor juez, tenemos el acta de declaración que brinda la denunciante Mónica Elizabeth Valareso Florián, quien narra, señor juez, lo que la menor le dijo. Narra, señor juez, lo que la menor le había contado el día del velorio de su madre de la menor. Tan es así, señor juez, que este relato que realiza doña Mónica Elizabeth Valareso Florián, se puede decir, en base, o es una testigo de oídas, este relato incriminatorio que recibió de parte de la menor no se contradice en lo mínimo con lo que más adelante la menor ya cuenta ante las autoridades correspondientes. Por lo cual, señor juez, estamos ofreciendo como segundo elemento de convicción, como tercero, disculpe, la copia de la ficha RENIEC de la menor de iniciales YYFS, con lo cual estamos acreditando su edad, que actualmente tiene 13 años de edad, y que su padre es el denunciado Richard Gilmar Florian Blas. Por lo que, estando, señor juez, a la minoría de edad, 13 años, en lo más mínimo acá podemos considerar el tema de la libertad sexual. Lo que acá estamos considerando, señor magistrado, es el tema de la indemnidad sexual. Indemnidad sexual, señor juez, que tiene toda la protección legal que corresponde. Máxima, señor juez, si es política del Estado, implementar la lucha contra delitos graves como es la violación sexual. Máxime, señor juez, si el presunto agresor es su propio padre. De igual forma, señor juez, estamos ofreciendo como cuarto elemento de convicción el acta de entrevista única de fecha 5 de septiembre del presente año, en donde se da constancia, pues, que efectivamente Fiscalía, como titular de la acción penal, consideró recabar como uno de sus primeros recaudos la entrevista en cámara GESE, en donde, señor juez, en esta acta se da cuenta que participó la menor, obviamente, el suscrito en calidad de director de la investigación, pero lo resaltante de esta acta, señor juez, es que también, mediante videollamada, participó el defensor público Marino Díaz Remalachín,
quien defendía los intereses legales y procesales del imputado aquí presente, Richard Gilmar Florian. De igual forma, señor juez, se está ofreciendo el CD del índice. Señorita asistente, hay una desconexión, creo, del magistrado. ¿Ya? Sí, señor juez, decía de que estamos ofreciendo el acta de entrevista única en donde, como elemento cuarto de convicción, en donde se establece pues que quien estaba defendiendo los intereses legales y procesales del imputado, Florian Blas, fue el defensor público Marino Díaz Remachín, por lo cual él ha contado con defensa técnica activa. Asimismo, señor juez, también hemos ofrecido y se ha juntado al requerimiento el CD donde contiene el íntegro de la entrevista de la menor, en donde ella detalla, con lujo de detalles, cuál es la forma y circunstancia en que fue víctima de agresión sexual. Incluso establece una línea de tiempo y refiere precisamente, señor juez, que han existido personas del entorno familiar que han tenido pleno conocimiento que la menor era abusada por su señor padre, y lo cual no han cumplido con denunciar ante las autoridades respectivas, lo cual el Ministerio Público ya en su oportunidad estaremos mandando las copias que correspondan. De igual forma, señor juez, estamos ofreciendo como sexto elemento de convicción el certificado médico legal, en donde se establece pues que la menor de 13 años, de iniciales YYFS, presenta himen con desfloración antigua, lo cual tiene sustento lógico por cuanto la menor refiere pues que efectivamente desde que ella tenía 10 años de edad ha venido siendo violada por el imputado. Asimismo, señor juez, en la data de este certificado médico legal, la menor de forma contundente y directa refiere que el autor de la actividad sexual en su contra es su papá, de nombre Richard Florian Blas. Asimismo, señor juez, estamos ofreciendo el acta de intervención policial, donde se establece la forma y circunstancias en que fue intervenido policialmente el día 6 de septiembre el imputado Richard Gilmar Florian Blas. También estamos ofreciendo, señor juez, como elemento de convicción, la declaración del imputado, quien en esta declaración, señor juez, el imputado acepta ser padre legal de la menor agraviada, de iniciales YYFS. De igual forma, acepta residir en el sector del Algarrobal. También acepta, señor juez, en la pregunta número 7, acepta que el día domingo la menor se fue, se escapó de su casa y que textualmente dice que que su amigo el payaso le hizo saber que su hija, que recibió en la noche él me dijo que mi hija había estado allí, pero que se había retirado en una mototaxi, pensando que se había regresado a mi casa de Algarrobal. Fuimos juntos a mi conviviente a buscarla, no encontrándola en ningún lado. Ya en la noche recibo una llamada telefónica de mi suegra, quien me hace saber que Yasuri, o sea, la menor agraviada, había ido a la comisaría de San Pedro de Lloc para denunciarme. Esto es, acá el imputado acepta pues que efectivamente pasó un incidente el día 30 de agosto de este año, día que había muerto la madre de la menor, en la cual la menor fue a la comisaría a denunciarlo. Otro elemento de convicción, señor juez, el elemento de convicción número 9, señor juez, y para graficar el temperamento del imputado, consiste en una copia de denuncia. Es denuncia por violencia familiar número 15. Denuncia, señor juez, en donde la actual conviviente de don Richard Gilmar Florian Blas
doña Gina Jacquelina Ramos Aguilar, formula en la comisaría de San Pedro de Llor, en donde refiere que el imputado, el día 28 de abril del año 2018, es que la agredió física y psicológicamente tanto a ella como a su menor hijo de iniciales AEFR, de 3 años de edad. Lo cual, señor juez, ya nos da una luz respecto al carácter del imputado. De igual forma, señor juez, estamos ofreciendo el acta de constatación policial, la cual se ha realizado, señor juez, con las garantías respectivas, en donde el suscrito, junto con la agraviada y la defensa técnica del imputado, más personal del CEN, nos hemos constituido al domicilio del imputado. Esto es al sector del Algarrobal de San Pedro de Llor. Y luego, señor juez, hemos ido, en dicho lugar hemos encontrado al actual conviviente del señor, hemos encontrado a Gina Jacquelina Ramos Aguilar en dicho inmueble, y luego de dicho lugar hemos sido guiados por la menor agraviada. Se le requirió a la menor agraviada que nos indicara, estando a que ella refería que el abuso sexual era constante de que ella tenía 10 años, que nos indicara el lugar donde había pasado la agresión sexual. Siendo el caso, señor juez, que la menor, a pesar de que la ruta no es de fácil acceso y hay una amplia extensión en kilómetros que tenemos que transitar, pero la menor, con tal pericia, nos ha guiado hasta el punto exacto, esto es, los terrenos donde el imputado había levantado su choza, ubicado al margen izquierdo del sector La Cebruna, margen izquierdo de la carretera Chocofán, en el sector La Cebruna, en donde en el acta de contratación policial se detalla que al llegar a dicho lugar donde ocurrió la violación, se trata de un terreno que está con una cerca de palos y pues que tiene alambre de púas. Y en dicho ambiente el imputado había construido una habitación con pared de adobe, esteras, calamina, y es en dicho lugar en donde la menor refirió y fue ella quien posibilitó el ingreso. Ella ingresa y luego abre la puerta, podemos entrar. Antes de ingresar, incluso detalla qué cosa es lo que había. Hemos ingresado solamente por la parte de atrás, porque es una zona, al parecer se trataría de una invasión, y estaba en la puerta con candado. No obstante ello, había un agujero por el cual se ha procedido a filmar, y es donde hemos observado pues que en dicha habitación se encontraba una cama, se encontraban diversos accesorios de habitación, tal como la menor los había detallado. Esta diligencia, señor juez, ha quedado perennizada, la diligencia ya en el terreno ha quedado perennizada en un video, el cual estamos ofreciendo también como elemento de convicción número 11, el cual hemos adjuntado en un CD. Y asimismo, señor juez, estamos ofreciendo las constancias de la carpeta fiscal, de 3 carpetas fiscales, la carpeta fiscal 1613, 1897 y 2403, las cuales son investigaciones que se han realizado en contra del imputado por el delito de violencia familiar, la cual ya ha sido archivada, también por conducción en estado de ebriedad y por hurto simple. Consideramos, señor juez, que estando en este caso, que de acuerdo a lo que establece el acuerdo plenario 2 de 2005 y el acuerdo plenario 11, la declaración de una menor tiene fuerza vinculante para destruir la presunción de inocencia y en su oportunidad imponer una sanción que corresponda. Respecto a la pena, señor juez, se espera obtener la pena de cadena perpetua, estando
a la sanción establecida en el artículo 173 del Código Penal. Respecto al peligro procesal, señor juez, consideramos que por la inminencia de condena y por la pena que se espera obtener en su oportunidad, consideramos, señor juez, que en este caso Richard Kimber Florian Blas va a intentar eludir la acción de la justicia. Asimismo, señor juez, consideramos que a esta altura de la investigación el imputado no ha acreditado tener arraigo familiar ni laboral de calidad en la provincia de Pacasmayo. Máximo, señor juez, si como refiere el propio imputado, él se desplaza tanto a la casa de su madre en Ciudad de Dios, tanto a la casa de sus hermanas, y ahora en el Algarrobal, lo cual de por sí ya y representa un peligro de fuga. Y respecto al peligro de obstaculización, señor juez, estando a la pena que se espera obtener, señor juez, y estando al vínculo familiar que le une con la menor, y asimismo, señor juez, estando a que habían otras personas, señor juez, que han tenido conocimiento del hecho grave que estamos investigando, consideramos de que de estar en libertad, el imputado va a tratar de obstaculizar la acción de la justicia. Va a tratar de alguna manera, beneficiarse, interfiriendo, condicionando la declaración de la menor, la declaración de los testigos, las pericias que se puedan realizar. Por lo cual consideramos que acá sí concurre el elemento del peligro procesal. Y respecto a la idoneidad, señor juez, consideramos, señor juez, pues que es idónea esta medida, la prisión preventiva, por cuanto va a permitir tener sujeto al proceso en sí, señor juez, al imputado, a efecto de poder realizar una investigación objetiva y sobre todo, señor juez, es necesario, por cuanto al ser eminente la promesa de condena, consideramos necesario esta medida a efecto de que el Estado pueda ejercer el jus puniendi y poder ejecutar la sentencia que se espera obtener, como sería la cadena perpetua. Y asimismo, es proporcional en sentido estricto, señor juez, por cuanto, si bien es cierto, nosotros consideramos adecuado, consideramos pertinente limitar el derecho a la libertad ambulatoria del imputado a efecto de salvaguardar, señor juez, de salvaguardar la integridad de los familiares menores de edad, por cuanto no podemos tampoco dejar de decirlo, la menor ha referido que el imputado también ha intentado violar a su otra hija, inclusive en el nombre, pero no puedo decirlo por la reserva de la investigación. Y respecto a la duración de la medida, consideramos que el plazo de 9 meses es suficiente, estando a los elementos que ya se han recabado, y 9 meses es suficiente para agotar la investigación preparatoria, etapa intermedia, y en su oportunidad la etapa estelar como es el juicio oral. Por todo lo cual, señor juez, nos reiteramos en nuestra pretensión que declare fundada el presente requerimiento, y eso sería todo, señor magistrado. El abogado defensor tiene el uso de la palabra. Señor magistrado, buenas tardes. Es sorprendente el actuar del Ministerio Público, motivos por los cuales hemos tenido la defensa. Va a solicitar se declare infundado el requerimiento del Ministerio Público, teniendo en consideración que dicha sindicación por una menor es una sindicación apócrifa, ambigua, vacía, que no se encuentra corroborada por ningún elemento de convicción. Asimismo, señor magistrado, se ha dejado acreditado que la menor, con las documentales que va a presentar la defensa, existe un rencor hacia mi patrocinada porque la castigaba y no la dejaba salir a la calle, señor magistrado. Es preciso mencionar también, para comenzar esta exposición, que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su informe para reducir el uso de la prisión preventiva, ha establecido, señor magistrado, que esta es de carácter excepcional. Asimismo, señor magistrado, tal como lo establece el acuerdo plenario 1/2019, tiene que existir un alto grado de probabilidad de condena, señor magistrado. Es decir, que si mañana vamos a condenar al señor Richard, con estos elementos que tenemos ahora, debería ser condenado. Señor magistrado, para ello es preciso señalarle que la defensa va a solicitar a su despacho declarar infundado el presente requerimiento y ordena una comparecencia con restricciones, la cual debe ser
suscrita a todos los requisitos de la comparecencia con restricciones y un control de manera semanal. ¿Por qué, señor magistrado? ¿En qué nos basamos la defensa? Vamos a hablar del fumus como su delicte, de los fundados y graves elementos de convicción. Para mayor abundamiento, señor magistrado, es preciso mencionarles que si bien es cierto se trata de una naturaleza de un delito grave, no obstante, eso no quiere decir que la sindicación sea cierta, señor magistrado. ¿En qué se basa la defensa? Va a desmembrar la imputación que realiza el Ministerio Público. La primera imputación del Ministerio Público refiere, y lo señalado en Cámara Gesell, la menor señala que hace 2 años, cuando ella tenía 10 años, mi patrocinado la llevó a vivir con él y con su conviviente Gina. Entonces dice que cuando tenía 10 años, o sea, hace 2 años, fue a vivir con mi patrocinado, lo cual, señor magistrado, no es cierto, y baso en los siguientes fundamentos. Y voy a tomar como parte lo que establece la propia denunciante, Mónica Valareso Florian, quien en la pregunta 3 refiere que la agraviada empieza a vivir con su padre hace 2 meses, no cuando tenía 10 años, sino hace 2 meses. Y esto se encuentra acreditado, señor magistrado, en su declaración en la pregunta 3. Asimismo, señor magistrado, la defensa va a argumentar más adelante los elementos que está ofreciendo de descargo, los mismos que ha solicitado ante la de Pinker y Pacasmayo en 2 solicitudes, las cuales no han sido atendidas, no pudiendo presentar esos elementos de descargo. Sin embargo, tenemos declaraciones juradas. Esto, señor magistrado, se basa en Elvia Blas Dávalos, que según la menor refiere, que pudo presenciar los actos de violación. ¿Y qué dice la señora Elvia Blas Dávalos en una declaración jurada? Dice que su nieta llegó a vivir a San Pedro de Lloc hace 2 semanas, señor magistrado, corroborando lo que establece la denunciante. Hace 2 meses, la señora Elvia Blas dice que fue llevada hace 2 semanas. Asimismo, la señora Gina Ramos Aguilar señala que la menor llegó a vivir con ellos hace 2 semanas, señor magistrado. Por lo tanto, se encuentra desacreditado desde la persona que pone la denuncia, contradice a la propia menor que dice que la llevó a vivir cuando tenía 10 años, cuando en realidad se habla de 2 meses y 2 semanas, señor magistrado. La segunda sindicación que señala el Ministerio Público es que la menor señaló que su papá abusaba sexualmente de ella cuando tenía 10 años de edad, esto es decir, en el año 2018, lo cual también es falso, señor magistrado. ¿Y por qué le digo que es falso? Porque en la data que establece el certificado médico legal 01065-G, estamos hablando del propio médico legal que le toma la data para realizar el análisis médico legal, la menor refiere que ha sido ultrajada por su padre el año pasado, es decir, en el año 2019, señor magistrado. En el 2019, en primera instancia dice que fue cuando tenía 10 años, después dice que fue en el 2019, entonces no hay una sindicación continuada, señor magistrado, no hay una sindicación permanente. Respecto, señor magistrado, sobre el tercer punto, la menor señaló que su papá también le habría violentado sexualmente a su hermana de iniciales ACFS, es decir, su hermana, señor magistrado. Y esto, hay una declaración jurada en la cual la menor ACFS de 17 años establece que es mentira, tajantemente así, es mentira, su padre nunca ha abusado sexualmente de ella. Es tan claro, señor magistrado. Primero, dice que había sido violada hace 10 años, no corroborado, que asimismo establece que después dice que fue cuando en el año 2018, en el año 2019 no corroborado, que su hermana fue violada también, la hermana en una declaración jurada, esa misma hermana fue presentada para que declare ante la IPINCRI, sin embargo, pese a nuestros reiterados intentos, no se ha podido recabar esa declaración. Por eso es que la defensa se vio en la obligación de presentar una declaración jurada. Asimismo, señor magistrado, la menor señala que su papá la violentaba sexualmente en la mañana y en la tarde en una chacra de San Pedro de Lloc. Señor magistrado, como se ha acreditado con la declaración jurada de Gina Ramos Aguilar, se refiere que su papá, Gina Ramos Aguilar, quien es pareja de nuestro patrocinado, en estas últimas semanas señala que vivió con ellos, así como desde hace mucho antes del patrocinado trabaja de lunes a viernes en Ciudad de Dios y que solo viene a San Pedro de Lloc los días sábados o domingos con la finalidad pues, de prestarles la asistencia alimentaria, lo cual, señor magistrado, no se encuentra corroborado. Asimismo, la señora Elvia Blas Dávalos señala que mi patrocinado solo se queda en San Pedro de Lloc los días sábados y domingos, en ningún momento todos los días, señor magistrado. Asimismo, respecto a la chacra, señor magistrado, se cuenta con la declaración de la menor ACFS, que voy a detallar más adelante, hermana de la agraviada, quien relata que el día 31
de agosto del año 2020, día del entierro de nuestra madre, señala: mi hermana me contó que tenía un enamorado que vivía en la vivienda contigua de la casa de mi papá en San Pedro, es decir, su vecino, que se llama Alberto, con quien se escapa de la casa para irse a las chacras a pasear y a comer pizza, regresando a altas horas de la noche. Señor magistrado, y la misma denunciante refiere que tuvo problemas con su madre, porque la menor tenía esa conducta de salir a la calle, de no acatar las órdenes de los padres, y esto es corroborado, señor magistrado, no estamos hablando de solamente alegaciones de la defensa. Tenemos también como punto 5, la menor señala que en Ciudad de Dios su papá estaba aprovechando de ella y que su tía Sumi y su abuela Elvia lo vieron. Señor magistrado, nosotros contamos con la declaración de la declaración jurada de la menor Sumi, quien señala que es mentira que haya visto a la agraviada YF siendo abusada por su hermano. Es decir, señor magistrado, dice, mi tía Sumi y mi abuela lo vieron. Sin embargo, se ha solicitado la declaración de Sumi Adepincri, la cual no ha sido admitida por el Ministerio Público, no he tenido las razones, y la defensa ha solicitado la declaración jurada, ha elaborado una declaración jurada de Sumi ante el Juzgado de Paz de San Pedro de Llobregat, una autoridad pertinente, en la cual establece que Sumi refiere así tajantemente: es mentira que haya visto a Yasuri siendo abusada por su hermano. Asimismo, se cuenta con la declaración de Elvia Blas Dávalos, quien señala que es mentira que haya presenciado un acto de abuso sexual en agravio de su nieta, señor magistrado. Asimismo, como se ha señalado en el inicio de esta exposición, señor magistrado, la menor realiza esta sindicación a razón de que su padre la castigaba duro, tal y como lo señaló. Mi papá me pegaba, me jalaba de los pelos, me pateaba, me tiraba manazos, señor magistrado. Asimismo, hacía responsable a su padre de la muerte de su madre, señor magistrado. Es por eso que no se encuentra la corroboración, señor magistrado, en una manera correcta. Es por ello que también vamos a señalar, señor magistrado, cuáles son los elementos de descargo que la defensa presenta, y los cuales no han podido ser recabados como debió darse de acuerdo a la intervención del Ministerio Público, porque como el señor magistrado, la defensa el día de ayer han solicitado, tenemos el cargo correspondiente a la de Pincri Pacasmayo, la declaración de la menor SFB, quien va a señalar quien depondrá respecto a la versión de la agraviada, quien señala en cámara Gesell que la presunta violación fue realizada en presencia de ella, y brindará su declaración en compañía de su madre, la señora Blas Dávalos Elvia Oblita. Asimismo, hemos solicitado hemos pedido la declaración de Blas Dávalos Elvia Honorata, señor magistrado, porque dicen que la cámara Gesell dice, ellas vieron que me violaba a mi padre. Sin embargo, hemos solicitado y el Ministerio Público no nos ha respondido. Asimismo, de fecha anterior, el día 7, la defensa ha solicitado, se programa la declaración de Gina Ramos Aguilar, quien es conviviente en mi patrocinado y quien dice que también consentía las violaciones sexuales. Según entonces presentamos para que ella dé su declaración, lo cual no ha sido atendido por el Ministerio Público. Asimismo, solicitamos la declaración de la menor que supuestamente dicen que también fue violada, quien es Ana AFS, quien refiere que también fue violada por su padre. Sin embargo, señor magistrado, no se ha atendido esas diligencias. Es por ello que la defensa ha solicitado poder realizar declaraciones juradas con las familias a fin del esclarecimiento de los hechos. Entonces voy a leer lo que establece la declaración jurada de Elvia Nodata Blas Dávalos, quien establece que es mentira lo manifestado por mi nieta agraviada. Nunca he visto que su padre la violentaba sexualmente. He observado que mi hijo Richard castigaba a la agraviada por motivos que ella era una niña malcriada, se escapaba de la casa a la hora que deseaba y no llegaba en oportunidades a almorzar. También llegaba a altas horas de la noche mostrando una actitud de rebeldía. Mi nieta llegó a vivir a San Pedro y yo hace aproximadamente 2 semanas con mi nuera. ¿Qué más refiere? Mi hijo trabaja en Ciudad de Dios de lunes a viernes e iba a San Pedro los sábados. Mi hijo me apoya solventando los gastos de mi casa y me sirve como sustento para mí y para mi hija. Asimismo, señor magistrado, la declaración de la menor
SFB, quien refiere, la agraviada presenció actos de violación. ¿Qué es lo que nos dice esta menor? Es mentira que yo haya visto a mi hermano, quien es hoy imputado, abusar sexualmente de mi sobrina, que es la agraviada. Nunca he escuchado a mi sobrina o otra persona que mi hermano haya ultrajado sexualmente, y menos aún de la agraviada. Y que tenía conocimiento que el imputado castigaba a su sobrina porque ella era malcriada y salía de casa y llegaba a la noche. También tenemos la declaración de quien dice que la menor fue también ultrajada sexualmente por su padre. Hablamos de la menor ACFS, quien refiere tajantemente: mi padre nunca ha abusado sexualmente de mí, por lo tanto es mentira lo que ha manifestado mi hermana. Asimismo refiere que el 31 de agosto del año 2020, día del entierro de nuestra madre, mi hermana me contó que tenía un enamorado que vivía en la vivienda contigua a la casa de mi papá en San Pedro. Se llama Alberto, con quien se escapa de la casa para irse a las chacras a pasear y a comer pizza, regresando en altas horas de la noche. También tenemos la tercera alegación, que el día 31 del 9 del año 2020 me comentó que salía a la calle y no le hacía caso a mi papá ni a mi madrastra y llegaba en altas horas de la noche. Que mi papá la castigaba porque salía a la calle. Asimismo, señor magistrado, estas declaraciones juradas han sido realizadas ante el Juzgado de Paz de San Pedro de Llor, la cual se encuentra certificada, y como se trata de una menor, pues se ha dado con todas las garantías legales en presencia de su madre, y pues también declara que tiene pareja, que es el señor Luis Briones Ríos, que convive hace 4 meses. Entonces, señor magistrado, se encuentra presente también su familiar a fin de seguir todas las diligencias correspondientes. Ahora, señor magistrado, voy a tratar de lo que se mencionó en la cuestión previa, tratar de cuestionar por qué es que la defensa está cuestionando los elementos de convicción de cargo que tiene el Ministerio Público. Y estos elementos de convicción, señor magistrado, el primero de ellos es el acta de entrevista única de cámara Gesell, señor magistrado. Respecto al primer elemento, respecto a este elemento de convicción, señor magistrado, que es el elemento de convicción 3.1.4, esto, señor magistrado, consideramos debe ser excluido porque existe vulneración a los derechos de manera insubsanable. En tanto se trata de un derecho constitucional y convencional, el cual se trata el derecho a la defensa técnica de libre elección, lo cual va a advertir a usted, señor magistrado, porque del decurso de todo, a mi patrocinado no se le ha notificado ni se le ha hecho conocimiento de que existía un proceso, para que él tenga la facultad, y tal y como lo establece el artículo 71, pueda él designar un abogado, ya sea de parte, y en su defecto, si no puede nombrar uno de parte, recién entrar a tallar la Defensoría Pública. Señor magistrado, yo solicito al Ministerio Público en este acto, en el decurso de su réplica, nos haga llegar la notificación con la cual se le informa a mi patrocinado que se está realizando una cámara Gesell, o para que él pueda presentar. Señor magistrado, en esta cámara Gesell también, señor magistrado, se ha visto, existe presencia de defensor público, señor magistrado. Sin embargo, mi patrocinado no lo ha designado, mi patrocinado no ha sido notificado respecto de existencia a esta diligencia, no ha tenido la oportunidad de elegir un abogado de su libre elección, tal como lo establece la Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor magistrado. Asimismo, establece que se debe primero, señor magistrado, notificarle al imputado respecto a la diligencia. Luego de esta, tendrá que designar un abogado de su libre elección. De no hacerlo, recién el Estado entrará y nombrará alguno, lo que no ha acontecido en el presente proceso. Asimismo, señor magistrado, para mayor abundamiento, téngase en cuenta que la denuncia tiene de fecha 2 del 9 del 2020. Sin embargo, señor magistrado, la cámara Gesell se realiza 3 días después, es decir, el día 5, a las 1:30 horas. Y mi patrocinado es detenido recién el día 6, señor magistrado, a las 21 horas, a las 21:25 minutos. Es decir, mi patrocinado recién toma conocimiento que existía una investigación, que se había realizado cámara Gesell, que se había realizado actos de investigación, en la cual él no pudo designar un abogado defensor. Asimismo, señor magistrado, recién cuando él es detenido, pues nos designa a nosotros como abogados defensores. Asimismo, señor magistrado, él no ha podido ejercer
el derecho tanto a la defensa como a la contradicción. Por ello, señor magistrado, se ha resquebranjado las bases del proceso penal, en tanto se ha lesionado un debido proceso que le asiste a mi patrocinado. Asimismo, señor magistrado, tal y como se ha establecido en el expediente 1409-2019, señor magistrado, respecto a que los actos que se practicaron sin el conocimiento de un procesado, señor magistrado, estos actos no deben ser considerados actos válidos, actos lícitos, actos procesales. Por lo tanto, señor magistrado, al no haber sido notificado, esa diligencia carece de validez, de asidero legal. Asimismo, señor magistrado, al haberse vulnerado la diligencia de Cámara Gesell, la transcripción de por sí, señor magistrado, no tendría validez, no tendría asidero. Es también, señor magistrado, precisarle que la defensa se opone también a los elementos de convicción, al segundo elemento de convicción, que es el acta de grabación de videos en CD-ROM y verificación fiscal, señor magistrado. Es por ello que, tal como le establece, solamente se habla que hay un video, señor magistrado, video, lo cual establece el nuevo Código Procesal Penal en su artículo 187, cuerpo normativo adjetivo, en su numeral 3, establece que cuando el documento consista en una cinta de video, el juez o fiscal de la investigación preparatoria ordenará su visualización y transcripción en un acta con la intervención de la parte, señor magistrado. Asimismo, usted podrá advertir, como juez de garantías, que en el presente proceso no ha ocurrido ello, no se ha efectuado la respectiva transcripción, señor magistrado. Entonces, ¿cómo vamos a ingresar un video? ¿Cómo vamos a ingresar un video si este video no se encuentra transcrito? Transgrede, señor magistrado, la norma adjetiva en el artículo 187. Asimismo, señor magistrado, la defensa considera que respecto a lo que establece el representante del Ministerio Público en su elemento de convicción 3.1.9, que existe una denuncia familiar en la cual el señor representante del Ministerio Público dice que establece un tipo de conducta, un comportamiento por mi patrocinado, lo cual, señor magistrado, se contradice en su propio requerimiento y establece que ese proceso que fue investigado por violencia familiar, en la cual está vinculada la señora Gina Jacquelina Ramos Aguilar, se encuentra archivado, señor magistrado, lo cual, pues, evidentemente no se podría atacar, no se habría resquebrajado la presunción de inocencia. Asimismo, ninguno de los otros procesos, señor magistrado, dice que ambos procesos, los demás procesos que mi patrocinado registra, se encuentran en giro. Y usted bien conoce, señor magistrado, por el principio iura no vicuria, juez conoce la norma, se requiere una sentencia firme para recién estemos hablando de una ruptura de la presunción de inocencia. Es más, señor magistrado, como es de verse, en el acta de declaración de mi patrocinado, él niega todos los hechos, niega que tenga una chacra, niega que haya existido. Evidentemente, señor magistrado, tenemos una denuncia apócrifa. Es más, para terminar el tema de los elementos de convicción, el certificado médico legal establece que la menor no colabora, señor magistrado, no colabora con el perito a realizarse un examen médico legal correcto. Y incluso, señor magistrado, cuando estamos en la DIVINCRI, la menor quería verlo a su padre. No sé, la verdad, la sindicación de cuál es el origen de este proceso, pero la menor estaba desesperada tratando de ingresar a ver a su padre, a visitar a su padre. ¿Y qué víctima de una violación va a querer ver a su padre? Evidentemente que no, señor magistrado. Motivo por los cuales no existe ausencia de fundados y graves elementos de convicción, lo cual, señor magistrado, no superamos el primer presupuesto. Tenemos, asimismo, el segundo presupuesto, que es la prognosis de pena, señor magistrado. Al no haber hecho delito, no habiendo tipicidad, ni antijuricidad, ni culpabilidad, señor magistrado, vamos a entrar a analizar que no solamente, tal y como lo establecido el Tribunal Europeo, señor magistrado, en el caso Nomaster versus Austria, Tribunal Europeo, establece que no, la pena grave
el tener una pena grave, señor magistrado, no es la sola causa de tener una pena grave, no es el único elemento para acreditar que existe, pues, señor magistrado, una actualización, algún peligro de fuga, y más aún, señor magistrado, considera la defensa que no existe el hecho, por lo tanto, se carece de la prognosis de pena. Para hablar, señor magistrado, ya del tercer presupuesto, el más importante, como lo establece la doctrina, que es el peligro procesal, señor magistrado, el Ministerio Público habla de peligro de fuga, señor magistrado, y considera que, tal como lo establece el artículo 12 y 9, deben cumplirse ciertos presupuestos cupulativos para establecer un tema de un peligro procesal, señor magistrado, los cuales deben basarse en la ausencia de arraigo y la gravedad de la pena, en tanto conforme le establece el principio dispositivo y de no sorpresividad, señor magistrado. Mi patrocinado cuenta con un domicilio conocido, señor magistrado. Es más, tal y como lo ha mencionado la defensa, él cuenta con un arraigo domiciliario y una convivencia. ¿Por qué digo, señor magistrado, que cuenta con un arraigo conocido, con un arraigo domiciliario estable? Mi patrocinado, tal y como es de verse en la investigación, el Ministerio Público solicita la detención preliminar en su domicilio, señor magistrado, el domicilio que él tiene con su conviviente, y en ese mismo domicilio tiene un hijo menor, el niño Adrián Florian Ramos, de 1 año de edad. ¿Y qué sucede en este, señor magistrado? Mi patrocinado es intervenido en su propio domicilio. En la misma acta de intervención dice, fue la persona dijimos que estábamos buscando una persona que se dedique al cultivo de cebollas, es decir, la misma policía ya está presumiendo que tiene un trabajo estable, que es una persona que se dedica al cultivo de cebollas. Entonces sale, llega, toca la puerta, mi patrocinado abre y pues lo encuentran en su domicilio, en el sector Algarrobal, sin número, San Pedro de yo magistrado. Más aún teniendo en consideración que el propio Tribunal Constitucional ha establecido que hasta las personas que no, los extranjeros, tienen un domicilio conocido. Más aún una persona que van a su casa, lo encuentran en su domicilio y está ahí también, señor magistrado. Es más, como lo hemos mencionado y lo hemos considerado, existe una declaración jurada de convivencia en la cual la señora Gina Jacqueline Ramos Aguilar, quien radica en el asentamiento humano El Algarrobal del distrito de San Pedro de Llor, declara bajo juramento ser la conviviente de Richard Dilma Florian Blas. Asimismo, que su relación es real y transparente desde hace 8 años y han procreado en un menor que es Adrián Esloban Florian Ramos. Asimismo, señor magistrado, esa declaración la hace en el honor a la verdad. Tiene un domicilio conocido, tiene un arraigo familiar, tiene una conviviente, y pues, asimismo, señor magistrado, es preciso señalarle que mi patrocinado, como lo he dicho anteriormente, es una persona que trabaja, y él lo ha manifestado en su declaración, es una persona que trabaja desde muy temprano para llegar el sustento a su hogar. Señor magistrado, respecto a la gravedad de la pena que señala el Ministerio Público, la gravedad de la pena no puede ser el único criterio que justifique para imponer una prisión preventiva. No solamente es la gravedad de la pena, señor magistrado, esto debe ser acompañado por otros criterios dispuestos en el artículo 12 y 9 del Código Procesal Penal. Y esto, señor magistrado, se encuentra dado en el recurso de casación 1445-2018. Se encuentra que la gravedad de la pena no puede ser el único requisito, porque estamos hablando de violación, ya va a fugar. No, ya se encuentra acreditado por un recurso de casación. Asimismo, señor magistrado, yendo a un ente mayor, hablando de la vía constitucional, en el expediente 502-2018, el proceso por habeas corpus, en un caso conocido, el habeas corpus llamado Humala Heredia, establece que el peligro procesal no puede basarse en presunciones ni en suposiciones. Tiene que acreditarse con datos objetivos que la investigación peligra por un comportamiento activo del investigado. Debe tratarse de un peligro real e inminente. Se ha mostrado, o la denunciante ha dicho que existe un peligro. No existe ningún peligro, señor magistrado. No se ha aprobado. El Ministerio Público, con lo que presenta, pues es muy ambiguo, es muy vacío. No solamente está reproduciendo lo que se acostumbra a hacer en todos los requerimientos que solicita. Señor magistrado, para entrar a hablar de la proporcionalidad, como usted bien conoce, con respecto a la idoneidad de la proporcionalidad, consideramos que la medida de prisión preventiva no es idónea, porque el fin es tutelar,
que se cumplan con todos los presupuestos materiales. Señor, se investiga cuando existe la grande posibilidad de un delito, no para investigar un delito, sino cuando existen fundados y graves elementos de comisión de un delito, que no lo existe en el presente. Respecto a que su segundo requisito, que esta proporcionalidad, la medida debe ser necesaria, señor magistrado, es decir, analizar todas las medidas que existen. Estamos hablando de comparecencia con restricciones, la comparecencia simple y la más gravosa, la prisión preventiva. Es decir, que con una comparecencia con restricciones yo no voy a satisfacer la investigación, señor magistrado, a lo cual, pues, evidentemente, al existir contradicciones, señor magistrado, no tenemos fundados y graves elementos de convicción. Por eso la defensa en este acto se compromete y propone como fórmula para el tema de la investigación en el proceso, su juzgado dicte la medida de comparecencia con restricciones con el control de manera semanal, patrocinado por este acto, por el tema de pandemia COVID-19, este control sea de manera semanal electrónico, en la cual, pues, él vaya a la autoridad competente y dé cuenta de sus actividades y de su desarrollo que él está realizando. Asimismo, señor magistrado, se fije una caución correspondiente y la aplicación de todas las restricciones que establece esta medida. Consideramos, señor magistrado, en este apartado más importante, que dicha medida resulta desproporcional. ¿Y por qué, señor magistrado? Y son actos no solamente que la defensa lo propone, son actos que han sido vistos y tratados por el propio personal de DIPINCRI Pacasmayo. ¿En qué me baso, señor magistrado? Que la privación de la libertad de mi patrocinado ha afectado a su salud e integridad, incluso a su vida, señor magistrado. Y como usted ha podido ver en este inicio, mi patrocinado se encuentra ahí incluso con una frazada. Desde un inicio, antes de comenzar previa la audiencia, estaba temblando, señor magistrado, no se encontraba bien, no se encuentra bien de salud. Incluso los familiares están haciendo denodados esfuerzos para tratar de conseguirle medicina. ¿Por qué, señor magistrado? Porque mi patrocinado, durante estas 72 horas que ha sido intervenido, ha convulsionado en dos oportunidades en DIPINCRI Pacasmayo, señor magistrado. Bueno, reitero, 3 oportunidades ha convulsionado en DIPINCRI Pacasmayo. Desde el momento de su declaración, señor magistrado, han sido evidentes los síntomas de mi patrocinado, evidentemente síntomas de tener COVID-19 en la DIPINCRI. Cuando se ha realizado su declaración, incluso la defensa solicitó al personal de DIPINCRI poder ingresarle medicina, señor magistrado. Cuando estaba dando su propia declaración, él ha tosido, no podía hablar correctamente, señor magistrado, y como usted ha podido escuchar en el discurso, no se encuentra bien en un estado de salud. Los síntomas de COVID son visibles. Es más, desde el día de su declaración, ya había sido revisado por personal médico, hay recetas médicas, y como se han adjuntado a la solicitud que la defensa ingresó, se han presentado recetas médicas, señor magistrado. La familia no se encuentra con él ahorita porque están tratando por toda la zona de la provincia de Chepén y Pacasmayo, de conseguirle medicina para poder tratarlo. Asimismo, señor magistrado, mi patrocinado fue agredido cuando se encontraba en el ejército, lo cual, pues, a la fecha pasa por terapias psiquiátricas y está siguiendo un tratamiento por posibles problemas mentales. Se encuentra en un tratamiento psicológico, porque a raíz de que cuando estuvo en el ejército fue agredido, lo cual, pues, él tiene que someterse a unas terapias a fin de salvaguardar su integridad. Asimismo, señor magistrado, como usted bien conoce, en el establecimiento penitenciario no se le dará la respectiva atención a su salud, y eso es evidentemente, tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio Ministerio de Salud. El penal es el principal foco infeccioso. Ya la situación en los penales está fuera de control. Ingresar a una persona que ha convulsionado en 4 oportunidades, sobre todo el día de hoy, ha sido trasladado incluso al hospital Minsa Pacasmayo. Visibles síntomas de COVID, señor magistrado, prácticamente llevarlo a la penitenciaria va a hacer significarle una posible afectación a su salud y a su integridad. Motivo por los cuales, señor magistrado, la defensa se reafirma y se declare
infundado el requerimiento de prisión preventiva y que ordene una comparecencia con restricción con el cumplimiento de todas las reglas de conducta y de control de manera semanal. E incluso, señor magistrado, como pretensión alternativa, en el estado de salud y patrocinado, solicita como pretensión alternativa se ordene el arresto domiciliario de mi patrocinado. Es todo, señor magistrado. Señor fiscal, ¿tiene el uso de réplica? Sí, gracias, señor juez. En vía de réplica, señor juez. Valga en verdad, señor juez, el día de la declaración del imputado de Richard Gilmar Florian Blas, el día 7 de septiembre del año 2020, el suscrito no encontraba el término adecuado para calificar este hecho. Y fue precisamente el abogado que está ejerciendo la defensa que me dijo la siguiente frase, que la violación es un delito clandestino. O sea, él tiene la percepción que es un delito clandestino. Entonces, respecto a un delito clandestino, ¿será posible, señor juez, que ir más allá de lo que la propia agraviada nos pueda referir? Fiscalía considera que no. Y es por eso, señor juez, que Fiscalía, al estar dentro de sus facultades y recibir la noticia criminal de un hecho grave, es que, de acuerdo a lo que establece el ordenamiento procesal penal, es que procura proveerse, procura conseguir, avanza a efecto de conseguir recaudos para tratar de discernir si estamos ante un hecho delictivo. Es por ello, señor juez, que nosotros, como titular de la acción penal, disponemos de diligencias. La defensa refiere, señor juez, que no está corroborada la violación. Hay un problema ahí. ¿Qué nos hacemos con el reconocimiento médico legal que establece que la menor presenta deformación antigua? Entonces, no es tan cierto. Está acreditada la actividad sexual contra la indemnidad sexual de la menor agraviada. Luego la defensa refiere que en este caso en concreto, el suscrito habría violentado el ejercicio ilegítimo e irrestricto del investigado al no notificarle a efecto pues de que él designe su abogado defensor. Señor juez, en virtud a la facultad, señor juez, de recabar elementos de convicción, lo que el artículo 268 del Código Procesal Penal establece, primeros recaudos, es que por la premura y el impacto que estaba sosteniendo la niña, es que se le entrevistó Cámara Gesell. Y es de ahí que nace el recaudo discriminatorio. Ahora, señor juez, si bien es cierto, pueden existir ciertas no datos exactos de la menor, pero no se puede considerar, señor juez, como contradicción. Si bien serían imprecisiones, pero no son contradicciones, señor juez. ¿Cómo es posible que a una niña de 13 años, que solamente el padre le haya proveído el primer grado de primaria, le exijamos que sea exacta en los datos? Vamos al tema fáctico. La menor refirió que ha sido violada por el señor padre en una zona alejada del domicilio del sector del Algarrobal. Y es precisamente a ese lugar donde nos ha conducido el día de ayer. La defensa refiere que ha presentado sendos escritos para tomar declaración a sus testigos. Pues también le dijimos que el día de ayer a las 11 de la mañana se presenten sus testigos para empezar con las declaraciones porque teníamos otros casos que atender. Tampoco vinieron. Entonces no puede su responsabilidad trasladar al Ministerio Público, señor juez. Entonces nosotros cumplimos de forma objetiva. Ahora, viene acá lo otro que está diciendo. Ha cuestionado todos los elementos de convicción. Pero ¿cuál es su fundamento jurídico? Su fundamento jurídico del señor abogado es solamente se basa en cuestionar como si se tratase de elementos probatorios para el juicio oral. No estamos en la etapa todavía, señor juez, de ofrecimiento, en la etapa intermedia. Estamos recién iniciando el proceso. Estamos tratando acá de hablar
de los primeros recaudos. Los primeros recaudos, señor juez, que han sido obtenidos de forma legítima. Fiscalía rechaza cualquier situación que pueda incidir en el sentido que nosotros de forma ilegítima hemos recabado los elementos de convicción. Ahora, la defensa refiere que no presenta peligro procesal, porque refiere que la Fiscalía ha tenido que referir, precisar cómo se concretiza el peligro procesal, y no lo ha hecho, señor juez. La defensa me acaba de decir cómo es la forma que representaría un peligro procesal más potencial todavía. La defensa no reconoce que el Ministerio Público es parte procesal, señor juez. Y el imputado también es parte procesal. Y como parte procesal, todo elemento de convicción se tiene que asumir bajo el principio de contradicción. Entonces, ¿qué nos ha venido acá? Nos ha citado un rosario de declaraciones juradas, que a todas luces, señor juez, se ven declaraciones juradas y estructuradas con una única finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Tergiversar los hechos y dotarle de irresponsabilidad al imputado, lo cual su judicatura no debe de permitir. Estamos ante un hecho grave, un hecho gravísimo, si se podría decir, si cabe el término, señor juez. Ahora, la defensa está refiriendo que a simple vista también se desvanece el peligro procesal, porque a simple vista, tema visual, son evidentes los síntomas de COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no adjunta un documento que indique el grado de salud del imputado. Y por último, señor juez, cabría la pregunta de hacerse acá. O sea, todos estos hechos, toda la línea de tiempo que la Fiscalía está corroborando, la menor lo habrá inventado. Esto es, quiere hacerle daño al padre, a su abuela, a su tía María, a la niña Nazumi, etcétera, etcétera. O sea, la menor va a inventar semejante argumento, señor juez, argumento de contenido fáctico que por el tiempo, hace 3 días se inició la investigación, no lo podemos corroborar, pero existen evidentes elementos de convicción graves y suficientes que acreditan la comisión de delitos de violación sexual, los mismos que también acreditan la vinculación del imputado, señor juez, en la comisión. Por lo cual, Fiscalía, señor juez, se ratifica en su contenido que se le debe de dar prisión preventiva por 9 meses a efecto de que se pueda investigar sujetos a dicha medida internados en el penal. Eso es todo, señor juez. Abogado defensor. Sí, magistrado, voy a hacer eco a lo dicho por el Ministerio Público al culminar su alegato. El mismo Ministerio Público ha reconocido que no lo podemos corroborar. A esta instancia, a esta fecha, no lo podemos corroborar. Considerando el acuerdo plenario 1/2019 que establece el magistrado, que si la sentencia fuera el día de mañana, con los elementos que tenemos ahora, es suficiente para condenarlo. El mismo Ministerio Público está diciendo que no lo puede corroborar. Señor magistrado, como usted bien conoce, existe un protocolo de Cámara GESEL. ¿Y qué se establece en ese protocolo de Cámara GESEL? Los lineamientos que debe seguirse. El Ministerio Público ha pedido a la defensa, le ha solicitado el informe, si se le ha notificado a mi patrocinado con la diligencia de Cámara GESEL y con la investigación. Sin embargo, no hace réplica de eso. Por lo cual, señor magistrado, no se ha acreditado fehacientemente que mi patrocinado haya sido notificado para la declaración de la diligencia de Cámara GESEL, señor magistrado, lo cual, señor magistrado, esto evidentemente no ha sido una diligencia inmediata, ha sido 3 días después de la denuncia. Estamos hablando 3 días, señor magistrado, 72 horas, teniendo en consideración que el domicilio de mi patrocinado es en San Pedro de Lloc. Y, señor magistrado, no se ha podido notificarle, no se le ha podido, y tal como le establece, señor magistrado, no se trata de hablar de que estamos en un control de acusación, que si estamos, acá estamos tratando, señor magistrado, de la libertad de una persona. Incluso para dictar una prisión preventiva requiere una sospecha mayor a la de un control de acusación. Asimismo, señor magistrado, estos elementos, tal y como se ha dilucidado, no existe, señor magistrado, una corroboración de elementos para que se dicte una prisión preventiva. Basta satisfacerlo con una comparecencia con restricción. Los síntomas de mi patrocinado, señor magistrado, son visibles. El propio representante del Ministerio Público lo ha escuchado toser, la defensa lo ha escuchado toser, personal de Divin lo ha escuchado toser, señor magistrado. Ha sido internado, ha sido llevado a un centro hospitalario. Se encuentra con recetas médicas, señor magistrado. Y usted sabe la carencia del Estado en la actualidad de tener pruebas COVID. Es por ello, señor magistrado, que la defensa solicita se declare
infundado el presente requerimiento de prisión preventiva y se ordene una comparecencia con restricciones al sometimiento de todas las reglas. Es más, señor magistrado, mire la mano de mi patrocinado, se encuentra con una inyección venosa, señor magistrado, es visible, están sus recetas, está cubierto con una frazada, señor magistrado, con una sábana con el personal de Dipincri, señor magistrado. Estamos hablando de un tema de humanidad, motivo por los cuales, al no existir elementos de corroboración, al elemento estándar, que es la cámara Gesell, no haberse seguido bajo los lineamientos y los protocolos que establece la propia normatividad, considerándose pues un elemento prohibido, al haberse vulnerado derechos tan importantes como es el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción, señor magistrado, valorando más aún la proporcionalidad de la medida, la propia proporcionalidad en un sentido estricto, señor magistrado, reafirmamos nuestro pedido, se dicte una comparecencia con restricciones bajo el sometimiento de todas las reglas establecidas, o en su defecto, como pretensión alternativa, su despacho ordene el arresto domiciliario de mi patrocinado por no reunirse los elementos copulativos que establece el Código Procesal Penal y el Acuerdo Plenario 1 de 2019. En la de Pincri. La de Pincri, por favor, para que dé sus elementos de Pincri. Un momentito, señor juez. Señor juez, es evidente, mi patrocinado está convulsionando en este momento. Sácale polvo, sácale. Sácale. ¿Está convulsionando? ¿No? Alguien que se vaya a verlo para que le dé medicina. Pues la han apagado, ya está apagado, ¿eh? Sí. ¿De programación? No, señor juez, buenas tardes. Queríamos ver si lo podemos llevar al hospital en este momento. Entonces, siendo evidente la convulsión del procesado, entonces autoriza al personal policial para que sea trasladado al hospital y saquen un informe médico respecto a su estado de salud, lo cual será en coordinación obviamente con el Ministerio Público. Señor magistrado, por un criterio de humanidad, por favor, si se podría indicar al profesor de Ingrid que pueda realizar una prueba COVID a mi patrocinado. Por favor, le agradeceríamos infinitamente. No, por eso está mandando, señor fiscal. Sí, señor juez, dígame. No, para que se dé un informe como el estado de salud del señor. Está con convulsión, algo para determinar su situación. Un informe de qué es la convulsión, obviamente que no es del COVID. Señor, debe tener una historia clínica, algo donde se ha visto eso ya que vea. Entendido, señor juez. Ya, entonces, señor fiscal, que vean, entonces, teniendo en cuenta que se escuchaba las partes. ¿Dónde está la reunión atrás? En estos momentos se lo está trasladando al hospital, señor juez. Entonces, mañana estoy estando 2:30. ¿A qué hora se va a presentar eso? La agenda. Entonces, mañana 2:30 se continúa con... ¿Ah? No se le escucha bien. Para mañana, ¿se reprograma para mañana? Sí, 2:30.
Doctor, por favor, le solicitaría encarecidamente considerar la hora. La defensa tiene una audiencia a esa hora ante la sala de Cajamarca. Solamente se va a hacer ya la defensa, puede algún otro de su estudio, doctor, porque es únicamente dictar la resolución. Correcto, doctor, pero también considero que debe darle un breve espacio a mi patrocinado para que también ejerza su derecho a Por eso, 2:30, lo único que se tiene que hacer es, estamos de acuerdo al estado de salud del patrocinado, si no se da en el establecimiento de salud que esté. Entonces, 2:30, como la audiencia, ordenarse internamiento en un establecimiento de salud, se hará sus últimas palabras, las palabras de defensa del patrocinado en el centro de salud o en la de Pinky. Conforme, señor magistrado. Señor juez, a las 12:30, doctor, 12:30. 2:30, 2 de la tarde y media. Ya, 2:30. 14:30. Ya, doctor. Conforme, señor juez. Conforme, señor juez, también. 14:30. Entonces ha concluido la audiencia por el día, suspendiéndola hasta el día de mañana por razones obvias y que esto consta también el video correspondiente, el cual ha sido grabado del estado de salud del procesado. Ha concluido la audiencia del día de la fecha, continuándolo el día de mañana.